El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en el webinar titulado Operaciones bioseguras para las pymes. Este es el 31º de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por Ricardo Jiménez, quien es gerente comercial internacional de Incontec. Es administrador de empresas con habilidades técnicas, comerciales y gerenciales. Cuenta con experiencia en la planeación, gerencia, diseño de productos y servicios, control de la operación logística y administrativas en actividades relacionadas con actividades de certificación e inspección de productos y servicios, así como también en la realización de planes de auditoría de procesos, y tiene una fuerte orientación al cliente, manejo de recursos humanos, físicos y financieros. Si tiene alguna pregunta acerca de el tema abordado en el día de hoy en este webinar, puede utilizar la casilla de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Sin más, cedemos la palabra al especialista Ricardo Jiménez. Gracias, Mónica. Buenos días para todos. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. En nombre de Incontec queremos agradecer al Ministerio de Economía este espacio en conjunto y que nos permite mostrar a todas las pymes de El Salvador la forma en que estamos apoyando la reactivación, como bien lo dijo Mónica en la introducción, la reactivación económica del país. El webinar de hoy lo hemos denominado el relacionamiento de operaciones bioseguras junto con el Ministerio de Economía en el marco de esta pandemia y cómo afrontarlo. Vamos a hablar como introducción acerca de quién es Incontec de manera general, para que todas las personas que están en esta sala hoy, en este webinar, puedan conocer, puedan saber quién es el que está detrás de estas certificaciones de bioseguridad aquí en El Salvador. Incontec es el organismo nacional de normalización en Colombia. En Colombia opera como organismo de normalización, un poco equivalente al organismo salvadoreño de normalización aquí en El Salvador, solamente que el tema de normalización se ve en cada país en particular. De esa experiencia de organismo nacional de normalización en Colombia, Incontec ha extraído experiencia técnica para poder operar como organismo de certificación. Tiene más de 50 años como compañía o organización privada alrededor de temas de la certificación, digámoslo así, que es como se conoce de manera más común en los temas relacionados con estos aspectos. Incontec tiene 5 áreas de trabajo que permiten que interactúen entre ellas, por un lado, pero por otro lado, que podamos extraer y tener un background técnico para cada una de nuestras actividades. El área principal, digámoslo así, es la normalización, la N en el círculo verde, en el que tenemos la experiencia de más de 50 años alrededor de la construcción y elaboración de normas técnicas que se desarrollan en este aspecto. Esta actividad la desarrollamos en Colombia, pero también la desarrollamos en otros países en aspectos privados como normalización de empresa. También tenemos el segundo ítem, que es educación, el ítem de educación, que consiste en desarrollo de programas de capacitación relacionados con aspectos de sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental,
sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, entre otros. Tenemos una malla amplia y fuerte en ese aspecto. Más adelante vamos a ver precisamente cómo desarrollamos este portafolio a la luz de la reactivación económica. El tercer aspecto es el desarrollo de productos relacionados con la evaluación de la conformidad, que tiene que ver con la certificación de sistemas de gestión, la certificación de productos, la inspección, validación y verificación y la acreditación en salud, entre otros. El cuarto ítem es el área de cooperación y proyectos especiales, en la que desarrollamos aspectos relacionados con cooperación a gobiernos y cooperación a gremios o a grupos de interés en particular. Y por último tenemos nuestra área de metrología, en la que desarrollamos servicios de calibración para todos nuestros clientes. En Centroamérica, ¿quiénes somos? Somos el organismo de certificación, quisiera decirlo de manera ostentosa, excúsenos, tenemos el 70% del mercado en Centroamérica, según la encuesta ISO Survey del año 2018, en el mercado de certificación de normas ISO 9001, con 525 certificados vigentes, más de 500 empresas certificadas, y en el área de educación, aproximadamente 350 cursos dictados para 2.600 participantes, con una modalidad presencial de 90% y una virtual del 10%. Esto, por supuesto, ha cambiado, la realidad ha cambiado, y ahora tenemos una modalidad que es online, que es la que normalmente, frente a esta dificultad de podernos encontrar en grupos, la hacemos de manera remota. Estamos en toda Latinoamérica, desde México hasta Chile. Tenemos oficinas en México, Guatemala, aquí en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en República Dominicana, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Chile. Y por último, antes de entrar al tema de nuestro desarrollo de productos relacionados con el COVID-19, me quiero devolver a la experiencia que tenemos en Icontec como normalizadores. A propósito de esta pandemia, Icontec ha puesto a disposición y ha desarrollado dentro de su grupo de trabajo normas relacionadas con el COVID-19, particularmente en dispositivos médicos, en normas de bioseguridad, en normas de métodos de ensayo, de equipos de protección y seguridad, de infraestructura y dotación, de productos para desinfección y otros aspectos no necesariamente relacionados con la bioseguridad, pero que son normas que acompañan en este momento la crisis mundial. Y estoy hablando de las normas que tienen que ver con la continuidad y recuperación de las empresas, particularmente lo que se conoce con normas como de la continuidad de negocios o de business continuity, asociadas a varias normas que se establecen en ese sentido. Es así como entonces, a partir de esa experiencia de normalización, Icontec ha desarrollado unos servicios especializados en el marco de esta pandemia. Como lo dijo Mónica en la introducción, el propósito de estos webinars, junto con el Ministerio, es precisamente ilustrar, dar a conocer aspectos que permitan la reactivación económica y que permitan también tener reglas de bioseguridad en las organizaciones. Hemos desarrollado 3 productos relacionados con lo que hemos denominado operaciones bioseguras. El primer producto es validación de protocolos, el segundo es sello de certificación y el tercer producto es la capacitación. Ya los voy a darles zoom a cada uno para que los podamos hablar. Estos servicios, quiero dar esta introducción, igual ya la profundizo ahora, son de carácter voluntario para las organizaciones. Bueno, son para las organizaciones o también para los proveedores o distribuidores de las organizaciones, cuando sea necesario que una organización, una MIPE, una empresa, tenga la seguridad de que sus proveedores o sus distribuidores también cumplen y se adaptan a las necesidades y a los cumplimientos de protocolos establecidos. Entonces, repito, estos servicios son de carácter voluntario
para las organizaciones. Iniciemos por un tema que seguramente lo han visto en muchísimos webinars, o no necesariamente en los webinars o en las páginas web, en las redes sociales, en fin, estamos ya con muchísima información relacionada con esta palabra que se llama protocolo de bioseguridad. ¿Qué es un protocolo de bioseguridad? Según la OMS, es un conjunto de medidas para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. En ese sentido, entonces, nuestro punto de partida es precisamente identificar ese documento, vamos a decirle así, documento, que permita entonces mitigar, controlar, evitar y la propagación y dar un uso adecuado de la pandemia frente a la forma en que estamos hoy trabajando. Hoy estamos todos los países en una disyuntiva y es claramente los gobiernos están trabajando muy juiciosamente en cada país, muy enérgicamente, están trabajando para asegurar que el virus no se propague, para asegurar que hay medidas de bioseguridad, que las personas, creo que todos estamos desde la casa, la mayoría, trabajemos desde la casa en lo posible y cuando sea necesario, que nos evitemos el contacto personal. Se ha hablado de las 3 Cs, que evitemos los lugares confinados, que evitemos el confinamiento y que tengamos una buena salud en lo que nosotros lo podamos asegurar. Eso es, por un lado, la manera en que los gobiernos están asegurando que la salud de las personas sea en primera medida protegida. Pero por otro lado, las economías también están sintiendo una fuerte enfermedad frente a estas, a la inactivación económica. Entonces, eso hace entonces que aparezcan estos protocolos que tienen como propósito, y aquí lo quiero profundizar, y es mitigar, controlar, evitar la propagación, pero también dar un adecuado manejo de la pandemia para cuando los gobiernos den la instrucción, y aquí en particular en El Salvador, den la instrucción cuando se finalice en agosto o en septiembre, cuando corresponda, se finalice la cuarentena obligatoria y las medidas dadas por el gobierno. Lo que se pretende con estos protocolos es justamente tener ese equilibrio entre salud y economía. ¿Y cómo se aplica aquí en El Salvador entonces esas condiciones? Los protocolos de medidas sanitarias preventivas aquí en El Salvador son establecidas a partir de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como autoridad en esa materia. Este ministerio entonces, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, en su artículo 7º, ha establecido que el Ministerio tiene el mandato de formular, ejecutar y supervisar las políticas de relaciones laborales, inspección del trabajo y este tema que hoy se vuelve de moda, la seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente del trabajo. Hace muchos años se estaba trabajando en toda Latinoamérica, unos más avanzados, otros menos, todos trabajando en lo que se conocen como los sistemas de salud y seguridad en el trabajo. Estos protocolos entonces hacen parte precisamente de esos sistemas, y cuando hablo sistema, pues puede sonar incluso grande, pero simplemente se le pone la palabra sistema y es porque son las medidas adecuadas de manera sistemática que se establecen para que se asegure una actividad, en este caso la salud y la seguridad ocupacional. En ese sentido, aquí en El Salvador, el documento Protocolo Integral de Prevención de Riesgos, que pueden consultar en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, establece la adopción de medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia. Hago esta introducción de las actividades que se aplican aquí en El Salvador para contar que nosotros, quiero ser muy claro en eso, y CONTEC no es autoridad ni es organismo delegado por el ministerio, pero a partir de su experiencia en normalización ha desarrollado protocolos
a la luz de lo establecido por cada gobierno, en este caso a la luz de lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y ha desarrollado entonces un protocolo particular de acuerdo con varios sectores. Aquí pongo los protocolos y los sectores en los que podemos trabajar como MIPES, en el sector minero-energético, en el sector transporte, en el sector aéreo, marítimo y fluvial, en el sector agua potable y saneamiento, en el sector educación, comunicación, alimento y agroconstrucción, en fin, en todos los protocolos, en todos los sectores indicados en la economía. Entonces, Icontec ha desarrollado un primer servicio basado, y me devuelvo, en las disposiciones dadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero también las disposiciones dadas por las buenas prácticas de bioseguridad dadas por la Organización Mundial de la Salud. Este protocolo, entonces, que pondremos a disposición cuando una empresa quiera implementar y quiera trabajar, lo pondremos a disposición para que lo pueda evaluar y para que pueda saber qué es lo que vamos a verificar y evaluar. En ese sentido, entonces, en ese protocolo están las condiciones que debe cumplir en los aspectos relacionados con la bioseguridad. Existen recomendaciones generales y todas las escuchamos todos los días relacionadas precisamente con el tema de la pandemia, como lavarse las manos, distanciamiento social, usar tapabocas o cubrebocas o cubrecara, en fin, como lo llamemos en muchas partes. También ejercitarse o hacer ejercicio rutinariamente, si no sea así, ahora tener vitaminas y suplementos y alimentarse sanamente. Estos protocolos, entonces, y este protocolo que estamos trabajando, es un documento que establece justamente las condiciones tanto de salud y seguridad en el trabajo, como elementos que se deben disponer de elementos de seguridad, como el disponer de elementos de entrada a las organizaciones, a los locales, a las empresas, para hacer un lavado de manos, para hacer un lavado de los zapatos, la medición de la temperatura. Estoy poniendo los temas más básicos y generales, pero que están incluidos en el protocolo. Hasta otras condiciones indicadas en el protocolo, como por ejemplo un supervisor o una persona responsable de vigilar y asegurar que las condiciones de salud y seguridad asociadas a la bioseguridad se están cumpliendo. En este primer servicio, que lo hemos llamado entonces validar el protocolo, hemos dicho que para la organización o para la MIPE existen 4 aspectos que permiten que se pueda desarrollar estas actividades. El primero es evaluar que los protocolos cumplan con los requerimientos justamente del gobierno, como los acabamos de ver, y se ajusten a las buenas prácticas de seguridad. Entonces, no somos el gobierno, nosotros no estamos delegados por el gobierno, no somos autoridad, pero al evaluar el protocolo, la organización va a tener la tranquilidad, la seguridad, la certeza, o por lo menos el conocimiento de cuáles son las brechas que existen frente a estas disposiciones. Una vez la organización ha sido evaluada, podemos verificar que su cadena de suministro aplica los protocolos de seguridad o que la misma organización en general cumple con esa disposición. El tercer aspecto es que asegura a la alta dirección frente a su responsabilidad legal. Me devuelvo y repito, la organización, el Ministerio de Trabajo ha emitido este documento y seguramente va a vigilar, va a regular y va a revisar que las organizaciones cumplan con esas condiciones. El evaluar el protocolo le va a dar la tranquilidad a la organización de que está cumpliendo con esas disposiciones. Y por último, minimiza justamente los riesgos con respecto a la aprobación de los protocolos por parte de la autoridad local en el momento en que se deban presentar. ¿Cómo se desarrolla este servicio de evaluación? La evaluación tiene una parte que se ha denominado planificación remota, en donde se verifica de manera remota la información de la organización, la información documental en relación con el protocolo, qué aspectos
qué aspectos de bioseguridad se están cumpliendo, y lo decimos acá, en su sector, y en la integración se aplica en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Una vez se hace esa planificación remota y se ha cumplido con esas condiciones de planificación, se procede a realizar la evaluación remota, que es una revisión remota de toda la información documentada de la organización que es exigida en el protocolo. En este servicio que tenemos de validación de protocolos, las evaluaciones en sitio pueden ser aplicables en caso de que el cliente lo requiera o bajo condiciones especiales. Es un servicio diferente en donde se va a hacer de manera remota la verificación y el cumplimiento de estas condiciones. El segundo servicio que ofrecemos y que podríamos llamarle la cereza del pastel es esa verificación de la que acabo de hablar, pero en un nivel más alto, y es en la declaración de que su organización, su empresa está cumpliendo con operaciones bioseguras y se declara públicamente que cumple con todas las condiciones. La certificación de operaciones bioseguras, entonces, de operaciones bioseguras, evalúa por una parte la verificación de la implementación y aplicación sistemática. Lo decía antes que por eso era un sistema, porque es sistemática, es decir, que es de manera organizada, con condiciones, con verificaciones, con controles, y se verifica que el protocolo se ha implementado de manera adecuada y se asegura que minimiza riesgos para los trabajadores, para los clientes, para los visitantes y para los proveedores. Pero aunque no lo puse aquí escrito, pero también da confianza a los grupos de interés regulatorios, como al gobierno, a las autoridades locales, al público, a las personas en general, declarando que yo como organización he implementado una sistemática y un protocolo adecuado para asegurar que se disminuyan y que los riesgos puedan ser disminuidos con respecto a ese protocolo. ¿Cuál es el valor para la organización y qué aporta a una organización el tener certificadas las operaciones de manera biosegura? Primero, aporta a la seguridad al confirmar el uso de las mejores prácticas frente al COVID-19. Es decir, cuando decimos que aporta a la seguridad, es que aporta a la seguridad de los grupos de interés. Al decir, en esta organización hemos implementado las mejores prácticas, tanto las declaradas por el gobierno en el documento emitido por el Ministerio de Trabajo, como las declaradas por la Organización Mundial de la Salud en lo que se conoce como buenas prácticas de bioseguridad. Allí se establecen esas condiciones, se evalúa y se da un parte de confianza. Lo segundo es que minimiza el riesgo de propagación de la pandemia, que claramente, como lo dije al principio, nos encontramos en una situación, todas las naciones, en tener un equilibrio entre mantener la salud de las personas alejadas y sin riesgo a que se infecten, pero por otro lado también reimpulsar las economías y reactivarlas y recuperarlas en el caso de que se hayan deprimido. Eso hace que al implementar un sistema de salud y seguridad en el trabajo, pero bueno, no digamos hasta un sistema, pero sí las buenas prácticas de bioseguridad y certificarlas, declaramos que minimizamos el riesgo de la propagación de la pandemia. Es decir, yo estoy diciéndole al público en general que me comprometo a que cada una de las actividades que tengo se desarrollan en esa línea. La tercera es que se genera confianza a todas las partes interesadas o grupos de interés, especialmente a clientes, a consumidores, a gobiernos, a autoridades, a familia en general, las familias que hacen parte de las personas que trabajan en la organización van a de alguna forma a tener una tranquilidad al saber que la organización o la empresa en la que está trabajando mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hijos,
cumple con unas condiciones que disminuye el riesgo de contagio frente al tema, pero además disminuye el riesgo, pero reactiva, recupera la actividad económica. Y por último, como lo hacen la mayoría de marcas de certificación, mejora la reputación al demostrar objetivamente el compromiso para evitar contagios por el COVID-19. Esta certificación entonces se desarrolla de la siguiente manera. Hay una planificación remota, que es la primera etapa, similar a la que se desarrolla en la evaluación, en donde también se analiza la información documental en relación con la implementación del protocolo específico, se verifica si hay una integración con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Existen incluso algunas organizaciones certificadas en una norma que se conoce como está vigente aún como la OSHA 18001, que va a ser reemplazada por la ISO 45001. Existen organizaciones que tienen implementada esta norma y eso hace que sea más fácil esa integración. Pero repito, aquí lo que se verifica es que haya una integración sistemática con actividades de buenas prácticas de bioseguridad en ese sentido. La segunda actividad tiene que ver con la evaluación remota. Es decir, una vez se verifica y desde la planificación se identifican esos aspectos que se deben evaluar en torno a la bioseguridad, se hace una evaluación remota revisando toda la información documentada que la organización debe tener alrededor del protocolo. Es decir, se hace de esta manera precisamente y claramente cuando una organización no ha implementado un sistema de gestión, esta es una actividad nueva, el tema de documentar, de escribir, de revisar, pero es una forma de asegurar que hay una sistemática, es decir, que en adelante se va a convertir en un sistema, no solamente porque lo documente, sino porque lo organiza de una manera que permita hacer una verificación, primero un plan de qué se va a hacer, luego una actuación de cómo lo va a desarrollar, pero finalmente un control de si se está o no se está desarrollando esa actividad. Y por último, aquí sí, a diferencia de la evaluación que estamos desarrollando, desarrollamos finalmente una evaluación en sitio en donde verificamos absolutamente todos los centros de trabajo incluidos en la solicitud inicial. Es decir, que hay una verificación real, presencial, en todas las instalaciones de la organización. Claramente la diferencia entre una verificación y una certificación, como lo están notando, es que la verificación, que es un servicio que también tiene otro valor, porque puede ser una revisión inicial de qué me falta para cumplir el 100%, es la forma en que se asegura que cumpla. Y aquí en la certificación no solamente verificamos de manera documental, sino que verificamos en sitio que las condiciones se están cumpliendo de manera adecuada frente al protocolo. Cada organización es diferente, cada organización tiene un tráfico de personas, un volumen alto de personas circulando o menor, tiene un aforo menor o mayor, y en ese sentido, en condiciones de alto volumen, alto tráfico de personas, volumen de sedes, aforo o interacción con público, se pueden realizar inspecciones frecuentes para garantizar una operación segura a las diferentes partes interesadas. Es decir, normalmente una certificación se se concede a partir de la auditoría de otorgamiento o de certificación y hasta el siguiente año vuelven a visitar al cliente para garantizar que cumple con las condiciones. En este modelo decimos que dependiendo de varias condiciones, tanto para la organización como para el organismo de certificación, se hacen verificaciones
en diferentes momentos para asegurar el tema. El ciclo de este certificado se ha diseñado para 2 años. Tiene varias razones que sea para 2 años. Una, por ejemplo, es que este COVID-19, como todos ya somos expertos del nombre, vino en principio para quedarse. Es decir, todos sabemos que esto no va a desaparecer rápidamente este año, o pues seguramente habrá una vacuna, pero va a haber todavía secuelas, y eso hace que nosotros hayamos pensado que debe asegurarse por lo menos por 2 años que estas condiciones de bioseguridad se cumplen. Entonces, de acuerdo con las características de la operación, se hacen seguimientos diferentes, pero en todo caso, la certificación se concede por 2 años para que las organizaciones puedan demostrar en ese tiempo el mantenimiento de las condiciones bioseguras. Los seguimientos, repito, en principio son cada año, o sea, habrá un otorgamiento y luego un seguimiento y luego una renovación si aplicara, pero dependerá también de las características de la operación y de los sitios que tenga la organización, y desde el otorgamiento se indicarán estas características para que así se pueda planificar ese servicio. Y el tercer servicio que tenemos dentro de lo que hemos llamado nuestro portafolio como apoyo al COVID son los servicios de capacitación. En la capacitación hemos desarrollado 2 frentes con el propósito fundamental de apoyar la construcción de competencias y de estas nuevas competencias que hoy nos han surgido. La primera competencia tiene que ver con la identificación de aspectos de bioseguridad, y la segunda competencia con cómo afrontar estos nuevos retos económicos, cómo adaptarnos y de manera proactiva ser resilientes en ese nuevo desarrollo de actividades. Hablemos del primer grupo de competencias, que es los cursos y programas de bioseguridad. Dentro de estos programas, y me devuelvo de bioseguridad, los desarrollamos de manera online con una plataforma que permite la interactividad, como lo estamos haciendo en este momento, y que se pueda trabajar en ese sentido. Hemos desarrollado cursos y programas de bioseguridad relacionados con la cadena diagnóstica, los servicios entregados a domicilio o delivery, o las entregas personales de productos, el personal de servicios hoteleros, un sector bastante afectado, pues como muchos, pero también cómo podemos apoyar este sector. El personal de servicios de transporte, muy importante precisamente frente a la movilidad de las ciudades y los peligros de contagio en el transporte público y en el transporte en general. Los trabajadores de tiendas y supermercados también, servicios de bioseguridad para personal de vigilancia y seguridad, y el desarrollo de 3 programas en lo que se conoce como las buenas prácticas de bioseguridad en 3 aspectos. El primero, en sitios de trabajo, justamente en general, y como lo ha desarrollado el Ministerio de Trabajo también, que es un protocolo general para los sitios de trabajo que se debe cumplir. Las buenas prácticas de bioseguridad en cadena de abastecimiento. Y por último, las buenas prácticas de bioseguridad en expendios de alimentos al detalle. En este sentido, entonces, hemos desarrollado esta línea de cursos y programas de bioseguridad para reactivar las economías y para apoyar en ese sentido. El detalle al final entregamos en nuestro correo para contar cada uno de estos cursos, la intensidad, la temática particular y la forma en que se trabaja. Y la segunda línea en la que estamos trabajando o en la que hemos desarrollado programas
son los cursos de continuidad del negocio. Recordemos, no, existe una norma más bien que es la ISO 22301 que establece la forma en que una organización puede adaptarse a esos cambios bruscos de las organizaciones o a estos cambios inesperados. La continuidad del negocio es, como concepto general, es un sistema de gestión que también está basado en lo que se conoce como el ciclo PHBA, es decir, que permite planificar, hacer y verificar y controlar cómo se están comportando esos cambios repentinos. En general, de manera general, lo que es la continuidad de negocio tiene 5 aspectos que los hemos desarrollado en estos cursos. Los aspectos son identificación y control de riesgos, identificación de alertas tempranas, realización de planes de mitigación, realización de protocolos de comunicación ante crisis para la organización y un aspecto general que se llama adaptación y resiliencia organizacional. En ese sentido, hemos desarrollado estos 10 cursos, pero tenemos otros que podemos también presentar relacionados con la gestión de crisis, con las herramientas de autoevaluación en las estrategias, en la solución y planes de continuidad, la definición de estrategias y soluciones de continuidad, ejercicios que permitan saber cómo continuamos frente a este tema, comunicación o planes de comunicación en crisis, precisamente, y cómo educar, cómo capacitar, cómo hacer una presentación en este momento de crisis, cómo estructurar una sala de crisis, cómo realizar una herramienta que permita tener un comando de incidentes para atender respuesta a emergencias, cómo finalmente, que es un poco el link entre el equilibrio de la salud y el equilibrio de la economía, cómo tener continuidad con un enfoque comercial frente a esta actividad. Y por último, como lo llama la norma ISO 22301, la resiliencia organizacional a partir de la identificación de los aspectos que permitan gerenciar la continuidad de negocio. Tenemos entonces estas 2 líneas de cursos. Repito, al final está nuestra información en donde quien lo desee le podemos profundizar el detalle, el contenido, la intensidad horaria de estos programas. Estos 2 programas los hemos presentado como apoyo a el desarrollo de reactivación económica de los gobiernos, de los países a la luz del COVID-19. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo una vez usted está certificado podría marcar, podría hacer, decirle al público en general que se encuentra certificado, dar un mensaje de bienvenida que brinde confianza a su organización y que diga al público en general, bienvenidos, este es un espacio seguro porque cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad inspeccionados por ICONTEC. En el espacio superior se da opción, por ejemplo, para que le pongan la marca de ustedes. Este es otro ejemplo para hacer esperar el turno, para poderlo, al certificarlo, poderlo tener, poder dar, esto se ha conocido como el co-branding, hacer este co-branding, el acompañamiento entre ambas marcas para que podamos disponer al público en general de decirle cómo estamos implementando de manera sistemática los protocolos de bioseguridad dados en este caso por el Ministerio de Trabajo en esta operación y que brindan confianza a todas nuestras partes interesadas. Quisiera, para finalizar, contar cómo podemos acceder a estos a la certificación de estos protocolos y cómo podemos, junto con el Ministerio de Economía y con Fondepro, cómo podemos trabajar en la certificación o en la implementación y validación de estos protocolos. Pongo aquí de primero la capacitación como la capacitación acorde a las necesidades de cada pyme,
en donde a partir de los programas que acabamos de ver, podemos desarrollar un programa, podemos hacer un programa específico, no todos los cursos, por supuesto, pero dependiendo del sector, dependiendo de la necesidad, desarrollar un programa adecuado a cada pyme. El segundo tema es que podemos hacer una validación de los protocolos. Un diagnóstico que es diferente, como lo dije, un diagnóstico de análisis de brechas, de implementación de cómo se encuentran esos protocolos. Podríamos llamarlo como una preauditoría para identificar cómo nos encontramos. La tercera etapa es una verificación en sitio, es decir, una certificación del cumplimiento de esas condiciones para poder garantizar, dar al público general las condiciones y decir que se encuentra certificado. Y finalmente, durante los 2 años de, de vigencia del certificado, nos encontraremos para hacer visitas o auditorías extraordinarias o de seguimiento según corresponda. ¿Cómo lo hemos previsto para que conozcan los precios de estas actividades y para que también después de esta reunión podamos hablar, dependiendo de las necesidades? Para empresas entre 1 y 50 empleados, tiene la certificación que incluye la verificación, el diagnóstico, una evaluación remota y una evaluación presencial para un total de 2.5 días. Tiene un valor de $1.125. Para de 51 a 200 empleados tiene un valor de $1.350. Y para 200 empresas entre 201 empleados y 600 empleados tiene un valor de $1.575. Estos valores son estimados, por supuesto, basados en el protocolo base, pero pues pueden cambiar en razón de la naturaleza de cada pyme y eso lo hablaríamos. Solo queremos traer estos costos para que los tengan de referencia y que corresponden al primer año de certificación para que todos los puedan conocer. Nuestra frase es: estamos listos para trabajar juntos, para dar confianza en general a los grupos de interés, a la organización, al gobierno, a las familias, a los accionistas y a ustedes mismos, para que entre todos podamos reactivar El Salvador de manera segura, pero también de manera económica o a partir de una economía dinamizada. Muchas gracias a todos. Dejamos acá nuestra información, el correo para ampliar la información es elsalvador@icontech.org. Les agradecemos a todos, agradecemos al Ministerio de Economía el espacio para que entre todos reactivemos el país. Agradecemos a todas las personas presentes y quedamos atentos a la información que deseen que ampliemos. Muchas gracias. Adelante, Mónica y Ana. Agradecemos al ingeniero Ricardo Jiménez por su intervención y por compartirnos los servicios y programas que Icontech tiene para el sector productivo en estos tiempos de pandemia. Sin duda serán de mucha ayuda para nuestra reactivación económica. En estos momentos pasaremos a la sección de evaluación de nuestro webinar, para lo cual les pedimos que identifiquen en el chat el enlace que ha sido compartido e ingresen al mismo para que puedan completar la evaluación. Para nosotros es importante conocer sus solicitudes y observaciones y poder así nosotros retroalimentar todos los webinars siguientes. Cuentan con 5 minutos para que puedan completar la evaluación y luego pasaremos a la sección de preguntas para que sean respondidas por el ingeniero Jiménez. Gracias. Agradecemos a todos por su retroalimentación. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han sido enviadas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Gracias. Muchas gracias. La primera pregunta dice:
¿Es aplicable esta certificación a todo tipo de empresa y tamaño? Gracias, Ana. Buenos días. Sí, claro, para la persona que nos está preguntando, como lo dije al principio, es aplicable para todo tipo de empresa y tamaño. El protocolo que evaluamos podría cambiar de acuerdo con el sector y se incluirían aspectos particulares. Me explico, es diferente evaluar a una empresa del sector de salud a una empresa del sector agroalimentario. Pero la respuesta es sí, para todos aplica y cuando hablemos, si es necesario, revisamos las condiciones específicas. Recuerden que algunos gobiernos han emitido protocolos particulares. Esos protocolos particulares de sectores, nosotros en ICONTEL los hemos convertido como guías de acuerdo con la OMS por el sector correspondiente. Bueno. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo toma obtener esta certificación? Ok. La certificación con ICONTEC es muy sencilla y muy rápida, es decir, estaríamos hablando de aproximadamente desde que iniciemos la evaluación, la auditoría, hasta que le entreguemos el certificado, un mes a lo sumo. Pero la organización sí, por supuesto, debe prepararse y pueden haber condiciones particulares y diferentes. Dije en la presentación que algunas organizaciones tienen implementado un sistema de salud y seguridad en el trabajo, otras no. Eso hace que pueda cambiar la implementación entre de a 15 días a un mes para implementar, más luego el mes que ICONTEC podría evaluar para tomar la certificación. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se han retomado los cambios de esta semana en los lineamientos de la OMS con respecto a la transmisión aérea del SARS-CoV-2? Ok, oficialmente pues la OMS no los ha, sigue siendo una discusión, pero digamos, no voy a discutir que claramente hay bastante evidencia científica de la contaminación aérea de esas y demás enfermedades en general. Nosotros lo que hacemos es, los protocolos están basados, nosotros tenemos un equipo técnico muy fuerte en el que tenemos médicos especializados en bioseguridad, ingenieros también, de todas las profesiones son nuestros profesionales que hacen el desarrollo de los protocolos. Lo que hemos considerado es que dentro de nuestros protocolos, pues está precisamente por ahora el cubrirse, el evidenciar que hay mecanismos en lugares cerrados y en lugares de la organización, de la empresa, en donde haya contagio y que deben mantenerse las condiciones con los tapabocas correspondientes. Pero para responder técnicamente el tema, lo estamos evaluando desde nuestro comité de normalización y desde nuestro comité en el que evalúa y modifica los protocolos, en el sentido de si hay alguna disposición adicional a una mascarilla o algo más fuerte, por supuesto lo modificamos en el protocolo. Muchas gracias por sus respuestas. Doy por finalizada la etapa de preguntas. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al ingeniero Ricardo Jiménez por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el día de hoy a las 11 de la mañana, el cual será impartido por Santiago Díaz y Patricia de Fuentes, representantes del Banco Cuscatlán, con el tema Facilitando opciones de crédito de Banco Cuscatlán para activar el aparato productivo. Los esperamos en los próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar y que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias, un buen día para todos, que estén seguros en sus casas. Un abrazo para todos. Gracias.